Muy buenos días. Prosiguiendo con nuestra charla, actualización sobre biomecánica arterial en hipertensión arterial y envejecimiento LASH. Tenemos la presencia de varios colegas extranjeros. Le damos la cordial bienvenida. Espero que tengan una estadía excelente en Asunción. Y en la primera charla nos brindará el doctor Ernesto Peña Herrera. El doctor Peña es especialista en cardiología e hipertensión arterial, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, embajador de la Sociedad Norteamericana de Arterias, North American Artery Society, miembro de honor de la Sociedad Centroamericana y del Caribe, miembro de honor de la Sociedad Española de Cardiología, past president de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial. Realmente tantos valores de presentación lo que hacen es me ponen más canas nada más, ¿no? O sea, agregan más canas a la presentación. Así que empecemos. Me toca hablar de rigidez arterial y envejecimiento vascular. Miren ustedes, esta diapositiva que ya tiene ya algún tiempo nos habla de lo que es el envejecimiento normal de las arterias, el envejecimiento acelerado y también cómo nosotros podemos dañar este ciclo que nosotros vemos. En azul vemos el envejecimiento normal promedio de las personas, pero a medida que nosotros vamos envejeciendo, tenemos diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, tenemos artritis psoriásica, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, VIH y tenemos una serie de enfermedades que van haciendo daño sobre la pared de la arteria y la van envejeciendo. Eso de allí hace que tengamos un envejecimiento arterial acelerado y nuestro objetivo es que a través de las medidas que nosotros llamamos farmacológicas y no farmacológicas estemos en la línea verde, en lo que es un envejecimiento tardío, el ideal envejecimiento, y esto de aquí tiene que ver con la salud, con la presión arterial elevada, con la valoración subclínica de aterosclerosis, que nos lleva obviamente a tener insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, cardiopatía hipertensiva, aneurismas aórticos, y que tenemos que tratar de primar para que nosotros tengamos un envejecimiento normal. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestra sangre sale del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta se dilata, la aorta proximal, a través de lo que tiene que ver con el efecto Wink-Kessel y envía la sangre, la onda de pulso, con la onda incidente, regresa la onda, choca contra la división de las arterias y regresa en forma de diástole una vez que terminó la sístole. Ese es un fenómeno normal que es de baja pulsatilidad. Pero a medida que nosotros vamos envejeciendo y a medida que a partir de los 40, 50 años que hay un recambio de elastina por colágeno y este recambio a veces se hace en forma muy acelerada cuando tenemos las enfermedades que hemos dicho como diabetes, dislipidemia, la velocidad de onda de pulso se torna rápida, con más de 10 metros, 12 metros sobre segundo, conduce a una transmisión de energía pulsátil excesiva, la onda refleja llega antes que termine la onda incidente, la onda sistólica, con lo cual hay un aumento de la onda sistólica, con lo cual esto se llama fenómeno de aumentación, que hace que tengamos más presión arterial sistólica con baja presión diastólica. El hecho de tener baja presión diastólica hace que tengamos menos perfusión a nivel de las arterias coronarias y este exceso de pulsatilidad causa daño en los órganos dianas como riñón, cerebro, corazón. Habitualmente, fíjense ustedes en este gráfico de acá, cómo cuando tenemos una arteria indemne, la perfusión miocárdica está favorecida, pero en la medida que nosotros vamos envejeciendo y vamos teniendo patologías, no cuidamos nuestro organismo, no tenemos sobrepeso, obesidad, diabetes, dislipidemia, como nosotros tenemos esta onda de aumentación y tenemos la poscarga aumentada con el daño que tiene que hacer el miocardio, que hace que tenga fibrosis, hipertrofia ventricular izquierda,
disfunción miocárdica, comenzamos con disfunción diastólica y terminamos con un daño arterial marcado. Por ejemplo, este es un ejemplo hecho con un dispositivo, el primero que trabajamos nosotros hace algunos años, el dispositivo Arteriograph, donde vemos una persona de 65 años que hace actividad, que hace deporte, tiene la velocidad de onda de pulso de 8 metros sobre segundo por segundo, cuando él por metros sobre segundo, sí, cuando él debería tener a sus 61 años más o menos 9 metros, 9.1 metros sobre segundo. El hecho que tenga 8 metros sobre segundo nos da una edad vascular de 43 años, con lo cual estimulamos a que la gente siga teniendo una buena calidad de vida, siga haciendo ejercicio, siga conservando su peso normal y todos los 8 componentes de salud que nosotros sabemos que son incluido el sueño regular que nos tiene que acompañar. Entonces, estos son los ejemplos que nosotros teníamos. En la medida que nosotros tenemos este panorama de velocidad de onda de pulso, pues es un marcador pronóstico. ¿Marcador pronóstico para qué? Para ver nosotros la velocidad de onda de pulso alta versus baja, para tener la velocidad de onda de pulso si tenemos más de 1 metro sobre segundo de incremento, de aumento, o si tenemos un desvío estándar mayor de los valores normales. ¿Para qué eventos? Para eventos duros, como eventos cardiovasculares mayores, para mortalidad cardiovascular, mortalidad por todas las causas. El hecho de tener un aumento de un desvío estándar o 1 metro sobre segundo, pues hace que dupliquemos la tasa de eventos cardiovasculares, duplica la mortalidad. Y este metaanálisis hecho por Blachopoulos en el año 2010 sigue teniendo actualidad para decir, fíjense bien, midan cómo es la velocidad de onda de pulso. La velocidad de onda de pulso es el resultado de todo lo que hemos hecho en nuestro camino, en nuestra vida. Así que esto de aquí es una de las diapositivas regulares que tenemos que ver. ¿Qué es lo que tiene que ver la velocidad de onda de pulso con el síndrome metabólico? Habitualmente todos los resultados, cuando nosotros no trabajamos en la niñez, después hacemos que los pacientes tengan hipertensión arterial precozmente. Y la mayor parte de los resultados, lo que nos dicen estos metaanálisis, es que la reducción de riesgo cardiovascular y la obesidad se asocian con aumentos de la velocidad de onda de pulso. La salud ideal cardiovascular está asociada con una menor velocidad de onda de pulso. El síndrome metabólico se asocia con una menor rigidez arterial, indicando que síndrome metabólico está relacionado con mayor rigidez arterial y esto de aquí es algo que nosotros tenemos que ver. Cuando nosotros se hizo este análisis en grupos de Portugal, fíjense ustedes, todos los pacientes, especialmente entre 40 y 60 años, tienen factores de riesgo muy aumentados como diabetes, dislipidemia, hipertensión. Casi el 71% de las personas de este grupo eran hipertensas. Cuando nosotros queremos ver si presentan velocidad de velocidad de pulso superior a los 10 metros sobre segundo, fíjense ustedes entre los 40 y los 60 años, en la más oscura, que es el total, casi el 42% de las personas superan la meta a 10 metros sobre segundos. Y cuando nosotros queremos ver, cuando medimos mediana y vemos el percentil superior, fíjense entre 40 y 60 años, casi el 84% de las personas han superado este grupo que tiene factores de riesgo asociados, esta meta de 10 metros sobre segundo, indicando que tienen velocidad de onda de pulso aumentada y esa pulsatilidad con cada latido está llegando al cerebro, corazón, riñones. Nosotros, fíjense bien, en el año 2016, esto es algo que no les recomiendo que hagan, porque esto en mi país se llama nepotismo. Carlos Peñarrera es mi hijo mayor, Rubén el segundo, Carolina Duarte es la esposa del primera y me pusieron a mí como agregado. Hubo una discusión hasta las 3 de la mañana si incorporábamos al último de mis hijos que se llama Miguel. Bueno, pues a las 3 de la mañana nos dimos cuenta que en 2016 él tenía 15 años, así que no pudimos ponerlo. ¿Sí? Miren, vimos en el Hospital Bernaza, vimos 95 pacientes de 61 años y hicimos velocidad de onda de pulso a través de este equipo Arteriograph y nos dimos cuenta lo que
presentamos es que la velocidad de onda de pulso de estos pacientes que cumplían con los criterios de síndrome metabólico estaba aumentando, el síndrome, ¿cómo es? El índice de aumentación aórtico estaba aumentado y todos los valores con relación a aquellos pacientes que no tenían síndrome metabólico y allí comenzamos a tener nuestra experiencia. Fíjense ustedes, esto en el libro Casomi Cario sale este gráfico de el corto sueño. Acuérdense que desde hace 4 años ya nos vienen diciendo que las personas que duermen mal tienen mayor riesgo cardiovascular. Si el sueño corto, junto con el patrón Reiser, el patrón que en la noche la presión supera la presión del día, son factores predisponentes para tener eventos cardiovasculares duros en los siguientes años. Bueno, pues nosotros estuvimos en la población de Atahualpa, es una población de gente que vive cerca del mar en nuestro país. Se ha hecho un censo con todas esas personas. La vitalidad que tiene Atahualpa es que es una ciudad donde no entra mucha gente ni sale tampoco mucha gente, una población estable. Se les ha hecho censos permanentemente y lo que hemos visto con estas poblaciones es que cuando medimos velocidad de onda de pulso y pobre sueño, el que está a la derecha, pues los pacientes que tienen mal sueño tienen mayor velocidad de onda de pulso y esto hace diferencias estadísticamente significativas, con lo cual demostramos que el mal dormir, el mal sueño, tiene relación directa con velocidad de onda de pulso. Y con todos los marcadores que nosotros vemos, como índice de masa corporal, presión arterial, pero especialmente la velocidad de onda de pulso, el aumento que hace es 47% más para tener eventos. Esta población se los indicó, como es un censo, se indicó 2 por 2 centímetros, una ración de pescado. ¿Qué pescado que comen esta población? Son las sardinas y las caballas, que son pescados que tienen buen contenido de omega 3 y tienen poco mercurio, y se vio que las personas que comían a la derecha mucho pescado, este omega 3, tenían una presión sistólica normal. Fíjense a la izquierda, en la medida que la gente come menos raciones de pescado, cómo aumenta la presión arterial sistólica, indicando que el efecto de comer pescados que tengan omega 3 es un factor protector para enfermedad cardiovascular. Y como nosotros seguimos viendo estos pacientes que tenían velocidad que tenían presión arterial sistólica aumentada, les hicimos a toda la población velocidad de onda de pulso a través del arteriograph que nosotros estábamos practicando en ese tiempo. Y fíjense ustedes a la izquierda, la gente que consume mucho pescado, la velocidad de onda de pulso es normal, pero en la medida que nos acercamos a las personas que comen menos de 10 raciones de pescado por semana de omega 3, fíjense ustedes cómo al final aumenta la velocidad de onda de pulso, indicando que es un factor predisponente para tener tasa de eventos. A este grupo de pacientes, ¿qué se les hizo? Dijimos, bueno, tienen presión arterial sistólica aumentada, tienen velocidad de onda de pulso aumentada, les hicimos un test cognitivo a través de MOCA, ¿sí? Y fíjense, nuevamente vemos que los pacientes que comen poco pescado, pocas raciones de pescado, tienen menor rendimiento a través de lo que tiene que ver trastornos cognitivos. De tal manera que la pulsatilidad que tiene sobre las arterias cerebrales causa un daño importante en estos grupos de pacientes. La rigidez de las grandes arterias, esto de aquí, hace que tengamos hiperintensidades en la sustancia blanca, microinfartos lacunares, microhemorragias cerebrales y espacios perivasculares agrandados. Fíjense ustedes, la baja pulsatilidad a la izquierda y la gran pulsatilidad a la derecha hace que tengamos mayor tasa de eventos. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en la misma población de Atahualpa? La ingesta de pescado hace que nosotros veamos en estos pacientes que tengamos microsangrados, lagunas, espacios intervasculares aumentados y las personas que comen más pescado, más raciones de pescado, con relación a las que comen menos raciones de pescado, la diferencia es importante y significativa. Este grupo de pacientes se los llevó y se les hizo resonancia magnética, como está a la izquierda de ustedes, y se los siguió durante 6 años. A este grupo de pacientes ya tenían una progresión de las hiperintensidades en la sustancia blanca, algunos habían aumentado las microhemorragias y estos pacientes eran propensos, es decir, no solamente la pulsatilidad hace que tengamos velocidad de onda de pulso aumentada, ese no es el fin. El fin es ver cuál es el daño vascular que nosotros
tenemos en este sentido. Para concluir, la rigidez arterial es un marcador precoz de daño orgánico. La velocidad de onda de pulso se relaciona con trastornos cognitivos, especialmente funciones ejecutivas de atención y de velocidad de procesamiento. Y permite identificar en forma precoz los pacientes que van a tener daño mayor. Con esto de aquí les agradezco, pues esta gente ya encontró las armas de destrucción masiva al tener todo este tipo de alimentación que tenemos. Así que es un indicativo para ir cambiando a nuestros pacientes su forma de indicar realmente que esto de aquí sí tiene una traducción clínica. Muchísimas gracias. Prosiguiendo con la charla, brillante exposición, doctor. Muchas gracias. Prosiguiendo con la charla, el doctor Jesús Falcón nos hablará de un tema: biomecánica arterial y daño de órgano blanco, nuevas herramientas de evaluación cardiovascular. El doctor Jesús Falcón es especialista en medicina interna, presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, docente de grado de la Universidad Católica. Si nos imaginamos a nuestro sistema cardiocirculatorio como un sistema de cañerías y un aparato que bombea sangre de manera intermitente, si solamente nos quedamos con ese concepto, podríamos analizar que si ese sistema de tubería está libre y permeable y esa bomba está funcionando de manera intermitente, está funcionando bien, estaría todo bien. Pero, ¿qué pasa si tenemos dos pacientes con la misma presión en el consultorio sentado, 50 años más o menos, y tenemos este concepto? Probablemente probablemente se estén perdiendo algunos datos importantes al momento de evaluar estos pacientes. Muy buenos días a todos, agradezco por la invitación, un placer estar con ustedes. Vamos a hablar un poco sobre la biomecánica arterial, el daño de órgano blanco y qué herramientas podemos utilizar al momento de valorar a estos pacientes que sufren de hipertensión arterial. Voy a reiterar algunos conceptos ya mencionados por el expositor que me antecedió, el doctor Herrera. Entonces, avancemos. Cuando tomamos la presión a un paciente, al fin y al cabo es un número. Pero podemos estar ante dos realidades distintas. Y esto puede ser realmente un espejismo. Para comprender esto debiéramos devolver un poco a algunos conceptos de fisiología. Cuando el corazón está latiendo, empieza a empujar un gran volumen de sangre a través de un sistema que se tiende a distender. Durante esta sístole empuja sangre, pero durante la diástole no está empujando nada. Entonces, en ese momento, alguien tiene que hacer de reservorio, porque si no ocurre de esa manera, los órganos que están distantes van a recibir ese golpe con cada latido que está empujando el corazón. Si no fuese de esa manera, estaríamos ante un sistema inerte y rígido que está trabajando de manera intermitente. Esto viene y se explica con esta teoría, el efecto Wickensel, que en alemán significa cámara de aire. ¿De dónde viene este concepto? De los carros de bomberos que se utilizaban en el siglo XIX, que tenían dos personas que empezaban a mover y bombear bombear agua para tratar de apagar los incendios, pero se daban cuenta que el agua salía de manera intermitente. Y por supuesto, esto no era efectivo para intentar apagar el incendio. Entonces, ¿qué hicieron? Colocaron una bomba de aire en ese aparato. ¿Cuál es nuestra bomba de aire en nuestro organismo? Es la aorta. Es que ejerce esa cámara de aire que que frena ese impulso importante que tiene cada latido en ese momento y en el momento de la diástole empuja la sangre para adelante. O sea, la aorta es la bomba diastólica de nuestro aparato cardiocirculatorio. Siguiendo con el concepto, ya estuvimos un poco de plomería, ahora revisemos un poco ya algunos conceptos de jardinería. Imaginemos que tenemos dos mangueras, impulsados por una bomba que está tirando agua de manera intermitente. La primera manguera, el primer tubo, es una manguera elástica y nosotros hacemos pequeñas compresiones en la parte inicial.
Por las características propias de la pared de esta manguera, se va a distender y eso va a favorecer que al final salga un chorro continuo. Al contrario, si tenemos un tubo de PVC y estamos tirando agua de manera intermitente desde la canilla, ese tubo de PVC no se puede comprimir y no se puede distender. Por lo tanto, no va a poder haber un flujo continuo, va a haber un flujo intermitente. Estamos ejemplificando ya arterias con sus características normales y arterias que van adquiriendo rigidez con el paso del tiempo. ¿Cómo pasamos entonces de la transición de estas mangueras de goma a PVC? El paso del tiempo no perdona, uno, la edad, y posteriormente se van perdiendo estas capas de elastina que tienen en nuestras arterias. A eso se agrega procesos cicatrizales, depósito de colágeno, calcio, aterosclerosis, y esto se va volviendo duro. Entonces vamos perdiendo la capacidad de elasticidad de nuestras arterias a medida que pasa el tiempo y si vamos sumando factores de riesgo. La primera consecuencia, el doctor ya lo explicaba en la charla anterior, el aumento de la presión de pulso por la pérdida de la amortiguación que tiene la aorta. Sube la presión arterial sistólica, baja demasiado la presión arterial diastólica. Si recordamos un poco de semiología, un paciente con insuficiencia aórtica, una presión diferencial muy amplia, si tiene signos periféricos y revisamos las uñas, vamos a ver el famoso signo de King que a veces se prende y se apaga con cada latido. Bueno, eso está recibiendo nuestros órganos a distancia con cada fenómeno de expulsión de sangre a partir del corazón. Imaginemos otro efecto, el efecto pasillo. Estamos en un pasillo, emitimos un grito, ese tren de ondas va a viajar por ese pasillo, es un pasillo que puede absorber el sonido, va a viajar de manera lenta y va a retornar de manera lenta también como un susurro suave. Esas ondas no se van a encontrar. Eso ejemplifica nuestras arterias indemnes todavía. Ahora llevémoslo eso a un pasillo un poco más de concreto, duro, donde emitimos un tren de ondas con un grito. Esas ondas van a chocar contra las paredes, van a rebotar muy rápido y se van a encontrar. Y eso lleva a la siguiente consecuencia, la coalición de esta onda reflejada que el doctor también ya lo explicaba. Tiene su importancia porque la sangre, al ser expulsada por el corazón y ahí al encontrarse donde las arterias se empiezan a bifurcar, cierta cantidad de ondas regresa. Y si está en condiciones normales, tiene que regresar y caer en la diástole. Al caer en la diástole, eso es prioritario para que el corazón se nutra, para que las arterias coronarias tengan nutrición. Pero caen todavía en la sístole y eso hace aumentar de manera muy importante la presión arterial sistólica. El otro problema, la baja resistencia de los órganos periféricos que tienen alta demanda metabólica. Y si tiene presión de pulso aumentada, estas ondas se están amplificando, reciben todo ese golpe de presión al momento que está siendo irrigado. Resumiendo, podemos apelar también a algunas fórmulas para tratar de explicar esto. eh, Podemos decir que cuanto más rígida y más gruesa la pared de la arteria, más rápido viaja la onda. También el fenómeno de la compliance es importante. ¿Qué capacidad de recibir sangre puede tener nuestras arterias en condiciones normales? Cuando va perdiendo esa compliance, a medida que pasa el tiempo, va a necesitar más fuerza para poder expulsar el mismo volumen de sangre. ¿Por qué envejecen las arterias? Ya dijimos, el paso del tiempo no perdona. Segundo, los factores de riesgo cardiovascular. Empieza a aparecer este fenómeno cicatrizal en el endotelio, que es donde empieza, que es el puntapié inicial que empieza a aparecer estas alteraciones. ¿Qué hace en el corazón? Hipertrofia ventricular izquierda, disfunción diastólica, albuminuria, disminución de la tasa de filtrado glomerular, enfermedad arterial periférica, deterioro cognitivo, formación de lagunas, retinopatía hipertensiva. Todos estos fenómenos va a causar a nivel periférico. Entonces, ante dos pacientes con igual número de presión arterial podemos tener dos realidades muy distintas. ¿Qué herramientas tenemos para valorar esto en el día a día? La hipertensión arterial es muy difícil separarlo de otros factores de riesgo, como puede ser la diabetes, la dislipidemia, la obesidad y de la aterosclerosis. Entonces, algunas herramientas que usamos para
ver si hay una aterosclerosis subclínica pueden ser realmente muy útiles al momento de evaluar estos pacientes. Algunos que ya conocemos, el índice de masa ventricular izquierda por ecocardiografía, medición de la función diastólica, el strain longitudinal que puede detectar disfunción diastólica de manera precoz, resonancia magnética encefálica, una hiperintensidad en sustancia blanca, lagunas, microhemorragias, mini mental test corto puede ser de utilidad. Cociente albuminuria, creatininuria, tasa de filtrado glomerular estimada, fotografía de retina con tomografía óptica al momento de evaluar la repercusión en la retina. Ecografía vascular, una ecografía convencional, un Doppler de carótida y sobre todo de las femorales. Estudios posteriores mostraron que primero empiezan a afectarse las femorales. No buscamos solamente la presencia de placas, podemos buscar cómo va progresando el aumento del grosor de la íntima, que por sí solo no es una herramienta para indicar que hay un daño de órgano blanco de manera específica. Cuando ya va pasando el tiempo, eso se va a ir engrosando, aproximadamente 0.03 milímetros cada año. Las características de esta placa, si es una placa inflamatoria, si tiene mucho contenido de colesterol, si está por ocurrir algún evento para poder actuar sobre el mismo y evitar que tenga un evento cardiovascular, cardiocerebral, eventualmente que puede ser fatal. El índice tobillo-brazo, menos de 0,9, anormal, detección de enfermedad arterial periférica. Si está muy alto, no nos quedemos tranquilos, que también puede ser que las arterias no están pudiendo ser compresibles. El score de calcio, que en las últimas guías de hipertensión, de dislipidemia, empieza a mencionarse. En aquellos pacientes que tienen un factor de riesgo limítrofe, borderline, puede ayudar a la toma de decisiones, a restadificar el riesgo y a actuar sobre el mismo. Resonancia magnética, elastografía vascular y estudio de la función endotelial también pueden ayudar. Al fin y al cabo es el endotelio donde empieza inicialmente el problema. La tecnología basada en fotoplethysmografía, nuestros smartwatches, anillos, pueden ser útiles, pero lastimosamente no están validados y no están recomendados para screening porque tiene mucha variabilidad, necesita calibración, puede tener problemas algorítmicos. Entonces puede ayudar para controlar, tiene algunas ventajas como se puede usar en grandes poblaciones, puede ser útil durante el sueño, pero necesita una validación para poder ser recomendado. Ahora sí, la velocidad de la onda de pulso es el método de referencia para medir este grado de rigidez y compromiso de órgano periférico ocasionado por la hipertensión arterial. ¿Cuál es el dato, el rango? Una velocidad superior a 10 metros por segundo indica mayor riesgo cardiovascular. ¿Qué dicen las guías clínicas en relación a este punto? En aquellos pacientes que tienen riesgo intermedio, se puede utilizar score de calcio, pesquisa de placa carotídea, placa femoral, mediante ultrasonido o biomarcadores como el ProBNP o la troponina ultrasensible o la rigidez arterial usando la velocidad de la onda de pulso. Puede ayudarnos a reclasificar y redefinir el riesgo de estos pacientes. Otras guías también lo apoyan. Un índice de velocidad de onda de pulso mayor a 10 metros por segundo o también medido con el tobillo mayor a 14. ¿Para qué? Para refinar el riesgo cardiovascular, para identificar daño subclínico y en aquellos pacientes que podamos actuar y prevenir algún evento que pueda eventualmente ser fatal. Este gráfico ya se mostró anteriormente. Por cada 1 milímetro de aumento de velocidad de la onda de pulso aumenta el riesgo cardiovascular y la posibilidad de eventos. ¿Qué podemos hacer y qué impacto tiene si nosotros actuamos sobre esta velocidad de la onda de pulso? Al reducir esta velocidad de onda de pulso, puede disminuir hasta 1,3 metros por segundo con la mayoría de los grupos de fármacos. Por ejemplo, con los IECAS disminuye 1,8 metros por segundo. Con los bloqueantes cálcicos 1,1, con los beta bloqueantes 1,2, con los diuréticos 1,4 y comparado con placebo hasta 0,5. O sea, es un factor de riesgo importante que debiéramos de pesquisar. Resumiendo,
Velocidad de onda de pulso carótido femoral, velocidad de onda de pulso a nivel central aórtico también puede ser de utilidad en aquellos pacientes que tienen hipertensión sistólica aislada, pacientes jóvenes, para reestadificar y refinir. Buscar placa carótida o femoral, medición del índice tobillo-brazo y en algún momento llegar a fenotipificar a estos pacientes ante qué tipo de fenotipo realmente estamos teniendo enfrente. ¿Qué pudiera haber para el futuro? Dispositivos portátiles, los basados en fotopletismografía y el fenotipado multimodal. Como recomendación final, construir primero un fenotipo presórico. ¿Qué es lo que yo estoy teniendo enfrente de acuerdo a estos factores de riesgo cardiovascular sumados? ¿Cuál es el riesgo cardiovascular global que estoy teniendo al momento que voy a actuar, ya sea farmacológicamente o no farmacológicamente, frente a un paciente? Priorizar la velocidad de onda de pulso carótido femoral. Si busco placas, eh, voy a utilizar score de calcio o Doppler y trabajar el riesgo vascular de manera integral. Estas nuevas herramientas no sustituyen al tensiómetro, como aquella primera diapositiva donde dijimos que a lo mejor esa presión arterial está dando valores positivos, sigue siendo el estándar para pesquisa de hipertensión arterial, pero sí, esto podría agregar una carga vascular que está pasando desapercibida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Falcón. Excelente, brillante presentación. Seguidamente, siguiendo con nuestro programa, convocamos a la doctora Emma Chaparro, especialista en medicina familiar, especialista en geriatría y gerontología, docente de grado, plantel médico de IPS Boquerón y el Complejo Geriátrico Santo Domingo. La doctora Emma Chaparro nos comentará cuándo el tratamiento no se toma, el costo cardiovascular de la no adherencia. Sí, hay nervios de hablar frente a los cardiólogos, ahora más nervios cuando nos salen las diapositivas. Y realmente después de estas brillantes exposiciones me toca hablar un poquito de una situación muy particular en Latinoamérica. Como decía hace rato un colega que hablaba del tema de la prescripción de los medicamentos, de repente nos dificulta que el paciente se adhiera a los medicamentos cuando no tiene accesibilidad. Bueno, y a mí me toca hablar un poquito de, como dijo el doctor, la no adherencia. Sabemos que la hipertensión arterial, esa es un poco mi agenda y vamos a empezar en honor a los minutos. Sabemos que la hipertensión es gravísima, pero mucho más grave es que no cumplamos el tratamiento cuando ya lo existe, porque esto incrementa y multiplica el riesgo cardiovascular. Las guías nos hablan de un 30 a 50% de prevalencia de la no adherencia. Cuando la guía nos habla también de la hipertensión resistente en alto porcentaje, pero sabemos también que el 40% de esta hipertensión resistente es no adherencia. Y ahí podemos involucrarnos un poquito en los adultos mayores, cuya no adherencia aumenta al 80% y obviamente se asocia a un mayor daño de órganos blancos. Y esto, como decían los médicos que me precedían, tiene un alto impacto directo en la disfunción endotelial y en la progresión de la aterosclerosis. Todo esto que venían repitiendo desde el 2019 hasta el 2025 en las guías. Pero hoy la guía le sumerge a la no adherencia como un factor de riesgo emergente. Entonces, la magnitud del problema, que aún teniendo esta cantidad inmensa de tratamientos, nosotros vemos que a pesar de las nuevas terapias, fuera de metas, ¿verdad? Presentamos oxidación e inflamación persistente y esto favorece a la aterotrombosis
Y esto nos lleva justamente a lo que no queremos, que es la mortalidad prematura. En cuanto a carga social, aumentan las necesidades de cuidadores y esto tiene un gran impacto a nivel familiar. Produce una situación psicosocial, emocional tremenda porque las familias tienen que dejar de trabajar y esto impacta directamente en el aspecto económico. También la carga o los costos sanitarios se vuelven mucho más elevados por las necesidades de hospitalizaciones y procedimientos invasivos que podrían ser evitables. Y yo sé que mis colegas ya hablaron mucho de todo lo que es la biomecánica, ¿verdad? Pero tener en cuenta también el tema de la variabilidad tensional como un predictor independiente en eventos cardiovasculares. La no adherencia aumenta oscilaciones tensionales amplias, tiene un impacto en la microcirculación cerebral y renal y esto obviamente aumenta el riesgo del accidente cerebrovascular y del deterioro cognitivo. Les puse ahí un poquito, hablando de las guías, ¿verdad? Insistir en la educación, de que el paciente conozca sus valores. Y obviamente también dentro de lo que respecta a la educación, cerciorarnos en cada consulta que el paciente sepa realmente cómo se realiza una buena medición. Es demasiado importante. Y a veces entiendo que por el factor tiempo que nos apremia siempre en las consultas, tanto en público como en el Instituto de Previsión Social o en el privado, lo que sea, ¿verdad? Pero no nos cuesta nada hacer un checklist de 5 puntos por lo menos y preguntarle, señor, ¿cómo te tomaste? ¿Te trae el monitoreo anotado? ¿Cómo te tomaste la presión? ¿Te tomaste con la vejiga descargada? ¿Estuviste sentado con la espalda recta, apoyado? Todo lo que la guía nos menciona y nos reitera en varias oportunidades. Y obviamente, como somos científicos, nos basamos en evidencia y existen evidencias, como dice ahí, estudios en prevención secundaria que muestran que mejorar la adherencia aumenta la supervivencia en pacientes con enfermedad cardiovascular. En cohortes postinfarto, los pacientes adherentes disminuían al año nuevas hospitalizaciones en un 7% versus los no adherentes en un 17.1%. Existe una curva que se llama Kaplan-Meier que evidencia una caída mucho más rápida de la supervivencia en pacientes no adherentes. Y obviamente aumenta aún más en un 50% la mortalidad cuando no hay adherencia. Insistir, como les dije, el tema de la hipertensión resistente, como decíamos al comienzo, el 40% se trata simplemente de no adherencia y eso lo tenemos que hacer con un exhaustivo interrogatorio y con educación. Y el progreso a las distintas, lo que es, todo esto nos lleva a este aumento de mortalidad, obviamente, con las complicaciones como un aumento en progresión, perdón, la progresión de enfermedad renal, cardíaca, como decíamos, eventos de accidente cerebrovascular. También todo eso afecta en los adultos mayores en cuanto a lo que es fragilidad y tiene mucha relación con el riesgo cardiovascular porque sabemos que nuestros pacientes hoy en día que vienen al consultorio vienen con polipatologías. Entonces no podemos centrarnos tampoco solamente, como decía el doctor Falcón, con hipertensión arterial. Cuando hablamos de determinantes de la no adherencia, hablamos de estos factores que nos atañan a nosotros como médicos en Latinoamérica. Factores socioeconómicos, que son las barreras, la accesibilidad geográfica, la educación, el impacto económico de todo esto. También sabemos que en Latinoamérica la disfunción, el analfabetismo funcional, bien digo, es un alto porcentaje de nuestros pacientes. Nosotros le explicamos y pensamos que le explicamos una vez y ellos ya van a entender y a veces no es así. A veces ni siquiera en la primera consulta lo logramos.
factores psicosociales, ¿verdad? Que implica aislamiento social, depresión, ansiedad, los regímenes terapéuticos complejos. Vamos a ver en unas diapositivas que están posteriores, donde las guías hablan de simplificar el tratamiento, de simplificar los valores, de simplificar la mayoría de las estrategias para que el paciente entienda. Y la inercia terapéutica, que sería el ajuste de la medicación. Y obviamente la evidencia nos habla de la polypill o del single pill, que lo escuchamos muchas veces, pero realmente hay evidencia de que reducen los valores. La presión arterial sistólica puede reducir entre 3.9 y 6.1. El telemonitoreo aumenta esta adherencia en un 15 a 20%. Las intervenciones conductuales reducen esa variabilidad tensional de la que hablábamos. Evaluar adherencia antes de intensificar tratamiento. Las guías también nos mencionan dentro de algunos conceptos, estudios claves que nos ayudan a tener ideas un poco más frescas para el control de la presión arterial. Entre ellas tenemos la del Better BP, el Go Fresh y el Healthy Family. Y yo me voy a centrar en hablar un poquito del Better BP, que lo que hace es incentivos económicos que mejoran la adherencia, pero que si no se sostienen esos controles en el tiempo, tampoco no se ven buenos resultados. En todo este tiempo, las guías evaluaron aproximadamente más de 500.000 pacientes y ahí es donde sacaron este alto porcentaje de no adherencia de 52.7%. Entonces, control tensional pobre, incluso en pacientes adherentes, destaca el rol de la inercia terapéutica. Y este es el estudio que en principio abarcaba más de 13.000 pacientes y después de los criterios de exclusión, obviamente quedaron aproximadamente 400. Dentro de los criterios de inclusión teníamos pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de hipertensión que tenían prescriptos antihipertensivos, ¿verdad? Que en la última semana se olvidaban de 2 dosis de su tratamiento y que eran hispanohablantes o angloparlantes. Y los criterios de exclusión eran las barreras justamente tecnológicas en pacientes que tenían problemas en la audición o en la visión, también en las embarazadas y los escarcelados. Entonces teníamos dos brazos de incentivo, uno brazo de incentivo y el otro el brazo control, donde se tomaba la presión arterial y se vio que a los 6 meses, cuando tenían estricto control riguroso, las cifras eran altas de adherencia. Llegábamos hasta el 71%, pero los pacientes que quedaron para, digamos, la segunda etapa de los 12 meses, donde se disminuyeron estos controles continuos por monitoreo, los pacientes llegaban a equiparar con los grupos controles. Me gustaría remarcar, ¿verdad? Estos estudios de monitoreo le daban al paciente unos equipos de medición automática donde ellos tenían señal continua de internet para que le llegue la información dentro de sus celulares de esta lotería, porque este estudio lo que hacía era evaluar la conducta del paciente ante un incentivo económico. Ellos le daban un número de 2 cifras, si en el mensaje coincidía con su número y ellos el día anterior tomaban la medicación, le pagaban $5. Y si le coincidían los dos números, le pagaban $50. Hasta los 6 meses esto funcionó perfecto, ¿verdad? Después de los 6 meses ya no hubo incentivo y empezó a bajar también esta prevalencia, estas tasas de adherencia. Entonces, las limitaciones. Se monitoreó solo con un antihipertensivo. El resultado primario era basado en la presión medida en el consultorio y no en el domicilio. Y la adherencia estaba medida por estos aparatos y no por la bioquímica. Entonces, la lotería basada en economía del comportamiento mejoró significativamente la adherencia en los primeros 6 meses,
no redujo la presión sistólica de manera significativa y el efecto no persistió tras retirar el incentivo. Se requieren entonces estrategias mucho más complejas adicionales para lograr cambios conductuales sostenidos en el tiempo en los pacientes. Y repitiendo un poquito todo esto de la single pill, de la simplificación del tratamiento, de la tecnología, del monitoreo, de la educación estructurada, todo esto avalado en las guías como evidencia 1B para lo que respecta a tener en una single pill el tratamiento o en una misma dosis si no logramos tener la medicación en una sola pastilla. Y recomendación 2A, el tema de monitoreo y apoyo familiar y farmacéutico en cuanto a lo que es intervenciones conductuales. Bueno, también el tema de las otras estrategias, habla del monitoreo domiciliario. Cabe destacar aquí que, como dijo el doctor Falcón, los relojes inteligentes y tensiómetros sin manguito aún no son lo suficientemente precisos para guiar las decisiones médicas, y el enfoque de riesgo cardiovascular nos habla también que nos dan una brecha, que si el paciente está en estadio 1, usar las calculadoras de riesgo a 10 años, en este caso si tenía menos de 7.5% y tenía bajo riesgo cardiovascular, probábamos primero con estilo de vida 3 a 6 meses, y si no llegamos al objetivo, entonces podíamos iniciar el tratamiento farmacológico. Y esto un poquito más, ¿verdad? Las estrategias basadas en evidencia. El rol multidisciplinario, tenemos que aprender a trabajar en equipo, y cómo diagnosticar el gol estándar es poco factible en la práctica, pero sí sigue siendo en plasma y orina. Y el autorreporte también, por el tema de que se sobreestiman las adherencias a través de los cuestionarios, y el monitoreo electrónico son útiles pero poco disponibles en atención primaria. Y esto ya les hablé un poquito del tema de que a pesar de tener el tratamiento, nunca llegamos a un estadio, o sea, a un estadio óptimo de la adherencia. Las checklists de las que les hablaba, las guías siguen insistiendo un poquito como un factor de riesgo emergente en uno y un factor de riesgo aislado en la otra guía. Pero esto es lo que vemos, y con esto termino. Este es don Ramón, un paciente de 68 años que vive en Asunción, en un barrio periférico, hipertenso hace 10 años, que cotidianamente o mensualmente se va a la consulta diciéndole al doctor que se siente bien, que no toma su pastilla, y creo que todos recibimos este tipo de pacientes, que no toma su pastilla porque son caras, porque le marean, porque quiere descansar de sus pastillas. Pero ¿qué pasa? Al tiempo, don Ramón, como está ahí con su señora, ¿verdad? Estas son las consecuencias de la no adherencia. Sufre un accidente cerebrovascular, no puede mover su hemicuerpo derecho. La señora tiene que dejar de trabajar para quedarse a cuidarle, un impacto social tremendo. Se lamenta en la cama y dice: nunca pensé que dejar de tomar las pastillas me llevaría a esto, ¿verdad? Es un impacto emocional no solamente para la salud pública, sino que también para toda la familia. Entonces tenemos que hacer educación, educación, educación. Y esto es más de lo que ya les mencioné. Y como conclusión, entonces, como todos mis colegas lo mencionaron, yo vuelvo a ahondar un poquito más en esto, que la no adherencia deteriora la biomecánica arterial, acelera el envejecimiento vascular, aumenta eventos cardiovasculares prevenibles. Existen estrategias efectivas que la evidencia lo repite 1000 veces, y priorizar la adherencia es una intervención de alto impacto poblacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Emma Chaparro, brillante exposición. Continuando con el programa, convocamos al doctor Luis Alcócer. El doctor Luis Alcócer es especialista en cardiología, máster en administración de hospitales y salud pública, máster en teoría cardiovascular, experto certificado en hipertensión arterial, director general del Instituto Mexicano de Salud Cardiovascular, presidente del Interamerican Society of Hypertension,
director de Greta, grupo de expertos en hipertensión arterial, paz presidente LASH. El doctor Alcocer se referirá al dilema de cómo corregir la adherencia al tratamiento. Bienvenido, doctor. Pues muy buenos días a todos mis queridos amigos. Yo los invito a que, como los que están saliendo de la mesa, la mayoría abandonen esta sala porque no les va a gustar mucho lo que les voy a decir. En primer lugar, debo decirles que no tengo conflicto de intereses, pero sí tengo un interés muy grande en crearles un conflicto, porque las cosas no las estamos haciendo nada bien. La hipertensión arterial es un problema mayor, lo repetimos constantemente, es fácilmente diagnosticable. Ya veremos mañana cómo lo hacemos, que es un desastre, pero bueno, no se necesitan resonancias magnéticas ni cosas muy caras para saber que alguien es hipertenso. Es perfectamente controlable, los resultados de los medicamentos son maravillosos y a pesar de ello, la mayoría de las personas no obtienen el beneficio que podrían obtener. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, esta es la famosa cascada del control de la hipertensión. No hemos cambiado mucho. Miren, estos son nuestros resultados del año pasado, que analizamos 74,000 pacientes mexicanos para el estudio internacional. Y pasa igual que en todas partes, no hay gran diferencia, no creo que haya ninguna diferencia entre esto y el Paraguay. Bueno, del 100% de los pacientes hipertensos, fíjense que hemos mejorado muy poco. En el siglo pasado decíamos de todos los hipertensos, la mitad no saben que son hipertensos, la mitad de los hipertensos no están tomando medicamento y la mitad de los que no están tomando medicamento, de los que están tomando medicamento no están en metas. Bueno, esa ley de las mitades la hemos modificado muy poco con grandes impulsos de enseñanza. El médico mexicano acude por lo menos 5 veces al año a un evento de esto y los resultados siguen siendo muy similares. Apenas poco más de la mitad de los hipertensos saben que lo son. De esos reciben menos de la mitad tratamiento, pero lo más importante y sobre lo que voy a hacer énfasis muy claro hoy es algo que rompe nuestra tranquilidad. La tranquilidad es como decía la doctora Chaparro hace un instante, no, pues es que la adherencia, es que el paciente no se toma el medicamento o no hay medicamento, y lo hemos enfocado así cuando en realidad vamos a ver que esto es diferente. De los pacientes que están tomando medicamento y que lo están tomando porque hicimos pruebas de adherencia, la mitad de ellos se lo están tomando como el médico les dijo, la mitad de ellos no están en metas. Y el paciente que no está en metas no obtiene absolutamente ningún beneficio. Eso de que hoy traigo la presión arterial alta, a ver, acuéstese aquí, le voy a bajar la presión y ahorita lo compuse y soy el gran médico porque le bajé la presión porque trae una crisis hipertensiva, es pura leyenda urbana. Eso no sirve para nada, está prohibido ya, lo tenemos prohibido incluso nosotros en la norma oficial mexicana. Le prohibimos al médico que baje violentamente la presión y lo sigue haciendo y siente como que ya resolvió el problema y sale muy contento y en realidad, en lugar de decir al paciente, usted lo que tiene que hacer es seguir tomando el medicamento, vamos a revisar por qué se descontroló o en realidad siempre ha estado así descontrolado y hoy se sintió mal. Y eso es exactamente lo que no hacemos. Entonces, ¿quién es el culpable? Estamos acostumbrados a sentarnos en la silla del juez. Pues, señores, por eso les decía que abandonaran los más que pudieran esta silla. Tenemos que sentarnos en la silla del acusado. Se calcula actualmente por muy buenos estudios que el 50%, por lo menos el 50% del problema directamente del no control del paciente se debe al médico. No solamente se debe a que pues no lo recetó bien, sino que no lo controla el paciente, y además buena parte de la adherencia depende de cómo le haya educado el médico al paciente, de cómo le haya vendido la idea de que tiene que tomar el medicamento el resto de su vida y hacer las modificaciones de una manera sostenida. Entonces, la llamada no adherencia, buena parte también tiene el médico la culpa.
porque no le vendió correcto. Él dijo, se toma la medicina y a ver qué, y luego llega el paciente, sigue con la presión arterial alta y le dice, sí, pues es que no ha bajado de peso, sigue igual de gordo, sigue preocupándose, trabaje menos. ¿Y qué hago, doctor? Sígase tomando su Captopril 50, uno en la mañana con el desayuno, que eso era todavía hasta hace algún tiempo lo que hacía el médico. Una pastilla de Captopril que es para cada 8 horas y con el alimento de la mañana que se deshace el medicamento. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Verdad? Entonces, el 30% de la culpa es solamente atribuida al paciente. La no adherencia es probablemente solamente el 30% del problema. Y luego decimos también, no, pues es que el sistema no consigue, no hay medicamento, el paciente no consigue el medicamento. ¿Y qué hacemos? Seguimos estudiando. Como no hay lo que debe de tomar, pues que se tome eso y no protestamos, no lo anotamos en el expediente, no participamos en la que se cambie el sistema. Debo decir que nosotros en México hemos logrado por fin, por ejemplo, que el sistema de salud mexicano ya no compre prácticamente monoterapia. El médico mexicano ahora, y esto lo veremos este año a ver si qué impacto tuvo, no tiene manera de recetar monoterapia. Si quiere recetar monoterapia, tiene que pedir permiso al especialista. Antes era al revés, empieza con monoterapia y si necesitas terapia doble, pregunta al especialista, es al revés. Hay que empezar con terapia combinada y si el médico piensa que es monoterapia, ese es un caso especial. Entonces, el sistema al cual le atribuimos es muy cómodo decir, no, pues es que el paciente no se toma el medicamento y es muy cómodo decir es que el sistema no funciona. Entonces, la no adherencia del paciente, ya lo vieron perfectamente, es esa situación de no seguir las instrucciones del médico, aumenta significativamente la mortalidad, esa la tenemos súper estudiada. Ya no quiero insistirles mucho, pero el peor de los escenarios es el que les decía yo. El paciente toma su medicamento como el médico se lo dijo y no está en metas. Eso se llamaría adherencia ineficaz. Y lo acabamos de publicar ahora, salió hace 6 meses en una buena revista. Eso es adherencia ineficaz y ese es un problema mayor. No es que no se tome el medicamento el paciente, es que se lo está tomando como usted le dijo, pero no está en metas. Y si es así, y entonces cuando llega al consultor es que usted no se toma el medicamento, se lo toma mal, pésima situación. Eso es lo que llamamos adherencia ineficaz. Fíjese que la mitad de los pacientes que toman su medicamento no están en metas. No es un problema chiquito. La mitad de los pacientes que sabemos, porque les hicimos estudio de adherencia, no están en metas. Y eso depende exclusivamente de nosotros. Y eso es lo que se llama la inercia, que es el inicio tardío o no inicio del tratamiento. No, vamos, espérese, lo que pasa es que usted está muy nervioso, es hipertensión arterial reactiva. Hay palabras que matan a mucha gente. Una de ellas es hipertensión reactiva. Ha matado a muchos humanos. No es que su hipertensión es reactiva, es porque usted se preocupa mucho. ¿Y qué porque se preocupa mucho no lo vamos a tratar? ¿O que si dejara de preocuparse se compondría? No lo sabemos. Y va a dejar de preocuparse o va a dejar de trabajar porque ustedes le dicen que no trabaje mucho, pues el paciente le dirá, bueno, ¿y quién me va a mantener? Doctor, ¿me va a mantener usted? O estése tranquila, pues que se va a morir su pareja y va a estar ahora tranquila, o se va a morir la suegra o el suegro o su jefe. Pues no, ¿verdad? No es cuestión de que le digamos, es que usted trabaja mucho y debe comer quién sabe qué. Entonces, aplicación subóptima del régimen de dosificación, empezamos con chiquito, le vamos subiendo, le vamos cambiando, y ya cuando llevamos, ¡ay, qué barbaridad! Polifarmacia, y le quitamos medicamento. Y generalmente le quitan los útiles y los sustituyen por una vitamina, ¿verdad? Toma muchas, toma 10, le quitan el sacubitril valsartano y le ponen vitamina J. Entonces, es increíble lo que hacemos. Entonces, esto es problema fundamentalmente una responsabilidad compartida. Es una responsabilidad compartida de los tres, del médico, del paciente y del sistema. ¿Y por qué no hemos tenido efecto? Bueno, fíjense que esta falta de inercia del médico no se debe a que es malévolo, ni siquiera se debe a que es ignorante. La mayor información que recibe el médico general actualmente, por lo menos en mi país, es sobre esto, sobre hipertensión arterial. Entonces, no es ignorante.
publicamos guías todos los días y la guía de no sé quién, y ahora le hago el lanzamiento de no sé cuánto, y ya les cambiamos no sé qué, y las cosas siguen siendo exactamente igual. ¿A qué se debe esto? Pues entonces no es el problema, es un problema humano de nuestra mentalidad. Nuestro cerebro está hecho no para que seamos felices, no para que hagamos las cosas bien, está hecho para que sobrevivamos. Fundamentalmente la respuesta fundamental del cerebro es que sobreviva. Y para que sobrevivas tú, para que sobreviva la especie. Esto biológicamente está antropológicamente perfectamente demostrado y ese es como piensa nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro usa en realidad sistemas para no gastar mucha energía. 2% del peso del cuerpo lo tiene el cerebro y consume el 20% de energía. Y de este 20%, el 80% de esta energía la consume para estar activo 60 segundos de cada minuto, 24 horas, y todo el tiempo está prendido y en eso gasta muchísimo. Entonces, hay que ahorrar energía. Entonces, si nosotros usamos el pensamiento racional, que es que todos decimos es que el médico tiene que pensar y saber y hacer esto, el cerebro gasta aproximadamente 20 calorías para tomar una decisión continua. Si la toma de manera automática, que es el llamado sistema 1, que es como la tenemos para sobrevivir, gasta media caloría. ¿Cómo es esto? Bueno, si aquí entra un león, todos salimos corriendo. No nos ponemos a decir, oye, ya se fijaron, trae garras, no trae garras, es león, es leona o es leone. No lo andamos preguntando, salimos todos corriendo. Si nos pusiéramos a analizar al león, nos iba a comer a varios y eso va en contra de la naturaleza de la subsistencia. Entonces, nosotros preferimos o usamos fundamentalmente el pensamiento tipo 1 en más del 90% de nuestras decisiones. Nuestras decisiones son automáticas. Y entonces, por eso, bueno, ya si quieren ni vean acá arriba porque ya voy totalmente. Entonces, por eso estas medidas que usamos muy románticas, hay que educar al médico. Dios mío, yo llevo 50 años en estas, más, ya tengo más de 50 años, en estas acciones, sobre todo de educación médica continua, y que hemos obtenido muy poco. Pasamos del 50 al 47%, por ejemplo, nada. O sea, estamos haciendo las cosas mal. La doctora nos dijo muy bien una de las medidas fundamentales. No se trata de asustar. La conducta humana se cambia por 3 caminos, por asustarnos. Usted se va a morir si no se toma el medicamento. Eso dura muy poco tiempo. Al momento, al quinto día que ve que no se ha muerto, pues deja de tomar el medicamento. El segundo es racionalizar. No mire usted porque la renina y se le va a subir la renina y no, tampoco sirve. Lo que sirve es incentivar. Por estos nuevos sistemas de gamificación, de convertir en juego con juego pagado, pues han sido de buenos resultados. Y hay muchas otras maniobras para resolver este problema, que no vamos a tener mucho tiempo de decirlo, pero no basta con la típica del médico durante siglos ha sido regañar al paciente. Lo que pasa es que usted no hace lo que yo digo. Ahora hablamos de empoderar, sirve muy poco el empoderamiento. Sí, hay que hacerlo, es fundamental, pero no nos modifica mucho la conducta. O sea, explica la razón, pero no tiene una eficiencia práctica. Hay que hacer sistemas activos que alertan la situación. Entonces, tenemos que trabajar en equipo. Esto es fundamental. Esta idea de que el médico haga el diagnóstico, prescriba, vigile cómo están las cosas y es absolutamente fallido. En 15 minutos, que es lo que tiene en promedio el médico para la consulta, tiene que hacer el diagnóstico, dar el medicamento, educar al paciente, saber si se tomó la medicina o no. Esto no es posible. Se tiene que trabajar en equipo. Nosotros tenemos modelos ya para hacerlo así. La idea es que haya un centro de educación, en cada centro de atención a la salud hay una pequeña unidad manejada por enfermeras y que no tenga nada que hacer mañana por la tarde. Les voy a explicar cómo se hace este tipo de cosas. Entonces, la idea fundamental no es que entráramos en detalles. La idea fundamental de esta plática es exhortarlos a todos hacia la idea de que no estamos haciendo las cosas bien.
y que no se trata de culpa, sino se trata de desconocimiento de nuestra propia manera de pensar y de la manera de pensar de las personas, de nuestros pacientes. Estamos muy acostumbrados a decir, usted hace lo que yo diga, yo soy el que yo soy el chancaclancas y ustedes nada. Eso se acabó. Pues muchísimas gracias por su atención y pues lo siento mucho si les produje algún disturbio mental. Brillante exposición, doctor Luis Alcócer. Muchísimas gracias. Solamente un mensaje, redondear un poquitito todo lo magnífico que usted habló. Tenemos que educar al médico y al paciente. Hay dos tareas grandes que tenemos. Médico, paciente y familia. Entorno. Exactamente. Bueno, seguidamente, en honor al tiempo, convocamos a la doctora Judith Silverman, que nos hablará de la trayectoria cardiovascular de la mujer desde la infancia al envejecimiento saludable. La doctora Silverman, especialista en medicina interna, especialista en cardiología, hipertensión arterial, jefa de sección hipertensión arterial y área de enfermedad cardiovascular en la mujer y salud femenina, servicio de cardiología del Hospital Cosme Argerich, docente UBA, cátedra de fisiología y past president de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Bienvenida, doctora. Bueno, buenos días. Muchas gracias realmente por la invitación, tanto al comité científico como organizador. Realmente para mí es un honor poder estar aquí compartiendo lo que hago todos los días y desde hace mucho tiempo con ustedes. Y vamos a hablar justamente de lo que es toda la etapa de la mujer y qué trayectoria tiene a lo largo de su vida, ¿no? Desde la infancia hasta la adultez y poder ver qué cosas tienen evidencia en la vida actual. Entonces, ¿cuándo comienza realmente el riesgo cardiovascular en la mujer, no? Y comienza desde niña, depende de ya desde cuál sea su alimentación y cómo es su vida, ¿no? Y la magnitud del problema y las brechas de género que tenemos hoy en día. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en la mujer, más allá de todo lo que es la ginecología, ¿no? Sin embargo, sigue una mujer yendo a ginecología, que está muy bien, pero no hace los controles cardiológicos como uno desearía. Entonces, vamos a ver qué magnitud tiene esto, ¿no? La magnitud y las brechas que tenemos en esto, cuál es la carga que tiene la enfermedad en la mujer, los diagnósticos, los sobrediagnósticos, cuál es la trayectoria que tiene desde la infancia y cómo va a ser también en función de eso su envejecimiento, qué riesgo tiene, ¿no es cierto?, en el embarazo, también distintas enfermedades que aparecen y que eso muchas veces complica el embarazo y qué pasa también dentro de lo que es la menopausia, ¿no? Así que vamos a ir viendo una serie de cosas a lo largo de la vida de esta mujer. El riesgo cardiovascular de la mujer se construye y por otra parte se puede interrumpir, ¿no es cierto?, dentro de lo que es alguna de las etapas de la vida si nos ocupamos o si enseñamos a esa mujer que haga los controles correspondientes más allá de lo ginecológico. También tenemos guías y tenemos también situaciones en las cuales podemos ver que todos estos factores de riesgo impactan a lo largo de la vida de esa mujer y que también tenemos factores de riesgo que son inherentes a la mujer que justamente no están en muchas guías que están plasmados. Entonces uno puede pensar, bueno,
viendo este iceberg, uno dice, bueno, lo que es visible, podemos ver visible la enfermedad cardiovascular, pero ¿qué pasa cuando ya la tenemos? Es tarde. Es tarde porque uno debería tener, ¿no es cierto?, prevención en esta etapa de la vida, ¿no? Y poder también interpretar bien la historia que tiene esa mujer como para también poder pensar en el futuro. Y por otra cosa, por otra parte, hay también una etapa que es invisible dentro de lo que son las enfermedades, porque van a ir apareciendo, ¿no es cierto?, a lo largo de los años. Y poco vamos a saber si esa mujer no concurre a cardiología y que eso hace que nosotros no podamos llegar a eso. Por eso hoy en día se hace mucha difusión y también hay que acercarse a la ginecología y a la obstetricia para trabajar en forma conjunta, que eso es lo que hacemos en el hospital en el que estoy. Entonces, uno tiene que saber, desde un lado, cuál es el problema real o que tiene en ese momento, ¿no es cierto? Y cuál es la carga, cuál va a ser el impacto de la enfermedad que pueda tener esa mujer, ¿no? Y cuáles serían también los sesgos de representación. Fíjense que menos del 30% de los participantes en ensayos clínicos históricos de gran escala han sido mujeres. Poco podemos tener el conocimiento de muchas drogas que se le podrían dar si no las incluimos. No las incluyen. De hecho, en estudios importantes dentro también de lo que es hipertensión, tenían el 30% de representantes mujeres. Es importantísimo que participen justamente en los estudios de investigación. Por eso, si no, lo que llegamos es a subdiagnosticar a esa mujer. Entonces, cuando clasificamos los factores de riesgo que tiene la mujer, pueden ser muchos que también obviamente que comparten con los hombres. No es que tenemos una situación tan diferente dentro de lo que son los factores habituales, de lo que es hipertensión, de lo que es diabetes, tabaquismo, dislipemia, los tradicionales, ¿no? Que esto hace que uno tenga que, obviamente, intervenir. Y después los que son específicos del sexo, donde ahí la mujer, en el momento cuando tiene todo el tema del embarazo, si tiene los controles y qué impacto va a tener en esa situación en el momento de la menopausia, donde ahí aparecen la mayor cantidad de factores de riesgo y si esa mujer desde antes no tiene los controles, probablemente tenga la complicación. ¿Y cuál es el daño también que tenemos? Que justamente esto induce a lo que es el daño microvascular y aterosclerosis acelerada, que esto puede aparecer mucho antes, ¿no es cierto?, que aparezca la menopausia y complicarse después en ese momento donde la mujer tiene justamente, no tiene las hormonas que son protectoras. Entonces, dentro de la anatomía del riesgo y un poco contrastando con todos estos modelos cardiovasculares, uno cuando compara lo que son los modelos tradicionales y nos fijamos, por ejemplo, todo lo que es la enfermedad coronaria en la mujer y en el hombre, ¿cuál es la diferencia? A veces, cuando vienen las pacientes al consultorio y vienen, me dicen, bueno, me mandaron que venga. Y me mandaron que venga, ¿por qué? ¿Y quién la mandó? Me mandó la ginecóloga, porque recién ahora comenzamos a unirnos y a trabajar en conjunto. Y entonces me dice, yo realmente pienso que desde el punto de vista cardiovascular no tengo nada, estoy sana. Y entonces ahí es lo que prima es la educación y la conexión. Si esa mujer no la hubiese mandado la ginecóloga o la clínica los médicos de familia, esa mujer no viene, porque está tranquila con su control ginecológico. Y sabemos que 1 de cada 3 mujeres muere de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, es decir, no es que no es importante el cáncer de mama, pero sí que los números son muy distintos a eso. Entonces,
la enfermedad coronaria, ¿no es cierto? En el hombre es como más cuidada, parecería. No se le interroga a la mujer, porque yo les pregunto y le digo, ¿a qué médico fue? ¿Qué pasó? ¿Qué le preguntó? ¿Cómo fue su interrogatorio? Es importantísimo eso, si no vamos a seguir en donde, bueno, acá terminé yo, ya le hice todo el laboratorio, vaya y hágase ver por ginecología. Y también eso viene del otro lado. Entonces tenemos que tener una mirada más dirigida a lo que sabemos que puede pasar a futuro. Entonces, no hay duda que la enfermedad coronaria en el hombre y en la mujer es relevante, pero al no tener esa mirada es lo que nos sucede. Y hay una de las cosas, ¿no?, que hablamos de un modelo específico en la mujer, cuando hablamos, bueno, la disfunción microvascular, el INOCA, el MINOCA, ¿no es cierto? Y donde también tenemos que prestar mucha atención en todo lo vascular de esa mujer. Porque después en la menopausia pierde toda su protección, toda la parte hormonal, y eso hace que todo esto justamente se exacerbe más si no tiene educación o si tiene una predisposición, que también podemos tener que venga con una historia que esto suceda. Entonces, bueno, también todo lo que es la terapia de reemplazo hormonal, la mujer no tiene que tener enfermedad cardiovascular para dársela, y hay una ventana de oportunidades también para darle hormonas a las mujeres en el caso de que tengan, ¿no es cierto?, que lo requieran desde el punto de vista de la sintomatología o en qué situación se encuentre. Y bueno, a ver, también está la prevalencia de hipertensión, sabemos bien, de acuerdo a la edad, y las mujeres a medida que van aumentando también la edad, tenemos mayor registros de presión arterial, siempre y cuando tengamos en cuenta cómo están sus factores de riesgo. No todas las mujeres a medida que van aumentando la edad o que están menopáusicas pueden tener hipertensión arterial, o tienen decididamente, pero bueno, esto es el control que tenemos que hacer en este tipo de pacientes. Y por otra parte, uno podría decir, bueno, ¿qué fármacos, no es cierto?, pueden llegar a ser beneficiosos en hombres y en mujeres? Y acá podemos ver que, bueno, los inhibidores de enzima de conversión, ¿no es cierto?, que siendo beneficiosos también no solamente en esta ocasión para lo que es la hipertensión u otra patología que lo amerite, sino también, por ejemplo, para la hiperplasia prostática. Ya eso también es interesante. Y en las mujeres también es importante, pero fíjense que los inhibidores de enzima de conversión a las mujeres le dan mucha tos. Si les damos un antagonista cálcico, que le hace edema en miembros inferiores. Entonces también hace que diferentes fármacos tengamos efectos adversos, muchos más en las mujeres. Por eso lo remarcamos y hay que tener en cuenta cuando uno le hace el tratamiento, ¿no?, a la mujer. Y si le damos diurético, ¿qué le va a pasar? Le van a dar edemas, ¿no es cierto? Y entonces eso también a tener en cuenta. El embarazo es la primera prueba de esfuerzo, así que tiene la mujer, ¿no? Aumenta el gasto cardíaco, el volumen sanguíneo. Tenemos que también el haber tenido una eclampsia, preeclampsia, eso a futuro tiene una incidencia de tener patología o complicación cardiovascular, como insuficiencia cardíaca, tener también infarto. Y por otra parte, la diabetes gestacional, este es un marcador también directo a futuro, igual que si esa mujer es hipertensa previa o tiene hipertensión en el embarazo, tiene riesgo a futuro, y no solamente la madre, sino también la descendencia. Es decir, que fíjense que esto es algo realmente relevante, y no dejar de también pensar en lo que es el cuarto trimestre. El cuarto trimestre es después que esa mamá tuvo a su bebé, que tenga una complicación como si fuese directamente una eclampsia o una preeclampsia, y es algo serio. Por eso a la mujer hay que seguirla, ¿no es cierto?, mucho más allá
antes la seguían, bueno, vengan al mes a ver. No, la ginecóloga la tiene que ver a los 15 días y también tiene que hacer una consulta con clínica y cardiología. Entonces están también todo, bueno, esto de los controles que venimos hablando, todo lo que genera la eclampsia, la preeclampsia, toda la hipertensión gestacional, ¿no? Que es hasta 4 veces, fíjense el riesgo futuro de hipertensión y 2 veces de cardiopatía isquémica. Es decir, lo que les venía diciendo, a futuro esa paciente puede llegar a tener un impacto. Incluso con la diabetes gestacional, esa mamá que tuvo diabetes durante el embarazo, esto incrementa 50% la probabilidad de diabetes y síndrome metabólico a 10 años. Así que no es que se terminó el tema del embarazo y eso no debe cuidarse. Al contrario, tienen que tener muchísimo más ojo y seguimiento con esa paciente. Y después también los partos prematuros hacen que esa mujer tenga mayor riesgo a futuro y no solamente ella, sino la descendencia. Es decir, cualquier complicación que haya tenido, a esos hijos o hijas hay que seguirlos. También tenemos consensos, ¿no es cierto?, en la mayoría de las regiones, y este consenso, el argentino de hipertensión arterial, orgullosamente fue realizado por las 3 sociedades científicas, la Sociedad Argentina de Cardiología, la de Hipertensión y la Federación Argentina de Cardiología, y en donde ahí también tenemos bien especificado todas las etapas que tiene desde la madre hasta la descendencia y todas las complicaciones que pueden tener, ¿no es cierto? Si tuvo en el nacimiento, si tuvo un retardo en el crecimiento, si inmaduro, eso es lo que va a pasar a futuro, en la etapa reproductiva, la hija o hijo de madres que hayan tenido una complicación también la pueden tener a futuro, así que esto lo tenemos que tener en cuenta. Y no solamente el corazón, ¿no es cierto?, sino que esto tenemos que apuntar también a otros órganos, riñón, corazón, todo lo que es el aparato cardiovascular, además de todo lo que viene teniendo de controles con ginecología. Y hay fenotipos cardiovasculares que son propios de la mujer, como sabemos, lo que es el INOCA, el MINOCA, ¿no es cierto?, todo lo que provoca la disección coronaria, toda la miocardiopatía preparto, que esto también podemos tener, el TACOXUBO. Así que bueno, acá no hay una sola, son en todas las edades en donde tenemos que cada una tener su rol y estar bien controladas. Este es mi hospital, tenemos un área de salud, enfermedad cardiovascular en la mujer, y que no es un evento aislado, es una trayectoria continua. Nuestro desafío médico es transformar el conocimiento científico en intervenciones precoces, ¿no es cierto?, que aseguren una longevidad saludable para cada mujer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Silverman. Excelente exposición. En honor al tiempo, esta vez no vamos a poder realizar las preguntas. Pueden ser por correo o en el próximo congreso. Sí, la foto grupal, por favor, con los expositores. Gracias.